darles la bienvenida a todos los asistentes a este cierre de nuestra Semana de la Ciberseguridad en la Universidad de AN. Yo soy Juanita Rodríguez, la vicerrectora de Innovación Académica, y hemos tenido una semana en la que hemos tratado los temas de vanguardia en temas de ciberseguridad. Lanzamos un reto, el reto Atenea, un CTF para empezar a generar capacidades, a que nos preguntemos si somos capaces de hacer este tipo de ejercicios técnicos, así que los invito a que se metan. Y hoy vamos a terminar nuestra semana de la ciberseguridad con una charla muy interesante de Bárbara Marchori de Asís. Bárbara es experta en el desarrollo de políticas y de estrategias nacionales en materia de ciberseguridad. Ha venido trabajando, pues trabajó con la OEA más de 5 años, acompañando a todos los países de Latinoamérica a trabajar en el desarrollo de sus políticas, de sus estrategias nacionales en materia de seguridad digital. Yo realmente podría decir que sin este impulso de la OEA en Latinoamérica estaríamos muy atrás en lo que se refiere a las políticas nacionales. Colombia fue el primer país de la región, pero justo después de eso ha venido la OEA acompañando a los demás países y también midiéndolos, midiendo cómo está su nivel de madurez en distintas dimensiones. Así que Bárbara es experta en este tema y ahora ha venido trabajando como consultora internacional en temas de ciberseguridad, de políticas de estado abierto y uso de datos. Así que yo creo que nos va a poder contar muchísimo y va a ser una experiencia muy importante porque viene desde la realidad en donde nos va a hablar por qué la formación en temas de ciberseguridad y la generación de capacidades es tan importante cuando realmente queremos cumplir con esas políticas. Así que Bárbara, nuevamente muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy y el micrófono es tuyo. Gracias, Juanita. Siempre un gusto poder participar hablando bien en Bogotá, desde Brasil, pero siempre me encantó participar de las iniciativas en Colombia. Tuve el honor de trabajar contigo en muchos proyectos, con estados del gobierno y con principalmente los proyectos enfocados en género, que era una cosa para mí también muy importante, además como una de las muchas veces eran de las pocas mujeres en esa discusión sobre el tema de ciberseguridad en Latinoamérica. Entonces, tener una persona de tu nivel siempre involucrada con ese tema era siempre muy gratificante en la región. Entonces, muchas gracias por la invitación. Y bien, entonces, sobre este tema, cuando me invitaron a hablar sobre la importancia de la formación en temas de ciberseguridad y generación de capacidades, es un tema que a mí me encanta, este tema en particular, hasta porque no sé ustedes, pero cuando yo voy a eventos que vamos a escuchar a alguien hablar sobre cualquier tema, siempre me pregunto, pero ¿cuál es la historia de la persona? ¿Cómo la persona empezó a trabajar? ¿Cómo fue? Siempre me interesa mucho. Y la parte de la ciberseguridad, especialmente, me gusta saber cómo las personas empezaron, porque es un tema que sí, ya la parte técnica ya existe hace un tiempo, pero sí es un tema nuevo de alguna manera. Y yo mismo comento mi experiencia, yo cuando yo estaba en mi pregrado, cuando hice mismo mi maestría, yo nunca había pensado en trabajar con ciberseguridad. Yo creo que se regresara al pasado y dijera a la Bárbara de hace más de 10 años, me dijera, vas a trabajar con ciberseguridad un día, yo iba a decir, ¿qué? Bien, mi formación es de Derecho, soy abogada, y yo tuve la oportunidad de trabajar en Brasil con la parte de derecho enfocada en tecnologías de la información y comunicación. Entonces creo que fue ahí que fue el primer paso, mi primer contacto con el área de tecnología. Y también yo tengo una formación en gestión de políticas públicas. Y me encantaba todos los temas de cómo gestionar una buena política pública e involucrar temas de tecnología. Y después hubo una vez oportunidad, como Juanita comentó, yo trabajé por más de 5 años en la Organización de los Estados Americanos, les apoyo como consultora experta algunas veces en algunos proyectos específicos en la región, y hubo esa oportunidad de trabajar con ciberseguridad. Y yo, bien, pero no soy técnica, no tenía ninguna formación técnica, pero sí, yo había, como comentaba, trabajado con políticas públicas en este área. Y entonces fue algo muy interesante, yo aprendí mucho y
y hacer la combinación de esas dos áreas, la formulación de políticas públicas en ciberseguridad. Y yo veo como una persona que no es del área, que empezó después, cómo es importante meter temas de ciberseguridad, capacitar ciberseguridad, no solamente a las personas técnicas, los conocimientos técnicos que sí son muy importantes, que aún falta en la región, pero también formar otras personas, personas con conocimientos como de derecho, de comunicación, de todas otras áreas que van a ser impactadas de alguna manera por la ciberseguridad. Y creo que con todo lo que ha pasado este año, con COVID, que una crisis, la pandemia fue una crisis muy fuerte para todos nosotros en Latinoamérica, en todo el mundo, pero principalmente en Latinoamérica por todos los temas de nuestra economía y esos otros aspectos sociales. Creo que ahora, por lo menos lo veo como una oportunidad para las personas que trabajan con ciberseguridad, porque ahora sí, todo está más que claro que sí necesitamos invertir en ciberseguridad y esta inversión no solamente recursos financieros, pero también en capacitación de las personas. Y bien, es una pregunta como que, por supuesto, la respuesta, ¿por qué generar capacidades y formar personas en ciberseguridad? Pero quisiera enfocar hoy en 4 razones que creo que es importante detallar un poco más. ¿Por qué es importante eh, tener personas con diferentes formaciones en ciberseguridad? Y yo empiezo siempre con la pregunta, ¿qué es la ciberseguridad? Puede ser algo sencillo, personas que estén hace años trabajando, décadas con ciberseguridad, creo que miran eso y piensan, ay, Dios, ciberseguridad es muy fácil, ciberseguridad es garantizar la integridad, la confidencialidad, la disponibilidad de los activos, que protegen la información, pero con el tiempo, y yo creo que mismo un reflejo que personas como yo están trabajando con ciberseguridad, que no vienen de una formación técnica tradicional, se puede decir así, involucra muchos temas. Acá es solo una nube de palabras, con solo una de las palabras que yo pensé desde nuestra charla hoy, pero hay muchas otras que no incluye acá, que se debería incluir. Y sí, se ha evolucionado el tema de ciberseguridad, hasta el punto, por ejemplo, que Colombia mismo es uno de los países que la política nacional es una política nacional de seguridad digital, en el sentido que ciberseguridad a veces puede sonar un término demasiado técnico y que enfocado muy próximo aún al concepto de seguridad de la información, de la protección de los activos, y mientras seguridad digital tiene una preocupación de los aspectos socioeconómicos, para que sea un término que se pueda ser utilizado por toda la comunidad, toda la sociedad de un país, y que consideren, entonces sí, la seguridad es muy importante, pero hay que considerar también todos sus impactos socios, económicos, siempre juntos en el desarrollo del país. Entonces, seguridad digital fue un otro término. En el caso de Colombia, por ejemplo, se prefiere trabajar con esta definición. Pero es que decir, están muchas cosas. Y por eso que cuando uno va a pensar entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo capacitar a las personas? ¿Por qué es importante capacitar a las personas en ciberseguridad? Es que hay muchos temas a discutir, sea desarrollo de criptografía, sea implementar políticas de gestión de riesgo en las organizaciones, gobierno, en el Estado, temas de privacidad, protección de datos, tener personas en el Poder Judicial que tengan el conocimiento de cómo funciona los aspectos técnicos de la ciberseguridad para que puedan llevar las investigaciones de los delitos cibernéticos. Temas de derechos humanos, de consumidores, que los productos que sean desarrollados, que hoy bien, casi todo desconectado, está en línea de alguna manera, tengan en cuenta desde su desarrollo, su diseño, el concepto de la seguridad. Entonces son muchas personas que tenemos que, en muchas diferentes áreas que tenemos que considerar. Y yo comentaba que la definición de ciberseguridad a veces era muy próxima de la definición de seguridad de la información, que sí, proteger como la disponibilidad, integridad y la confidencialidad de los activos para proteger toda esa infraestructura. Pero se amplió este concepto y acá presento, por ejemplo, utilizada por la Unión Internacional de las Telecomunicaciones, que ya pone que se entiende la ciberseguridad como este conjunto de herramientas
políticas, directrices, métodos de gestión de riesgo, formaciones, garantías, entonces de todo. Y no solamente la protección del activo, que muchas veces la definición tradicional se enfocaba en proteger activos, informaciones, pero tener en cuenta que estamos hablando de personas, también de organizaciones, gobierno, organizaciones, pero de personas, ciudadanos, consumidores, personas que están, que utilizan todo eso y hoy son muy afectadas por riesgos y problemas, amenazas en ciberseguridad. Entonces necesitamos de tener personas que puedan gestionar y manejar todos esos diferentes temas. Y por supuesto no va a tener una persona que puede hacer todo eso, entonces tenemos que pensar en un modelo de formación y capacitación en ciberseguridad que sea amplio, en el sentido que tenga un objeto que incluya diferentes áreas y que se profundice en los diferentes temas de manera más específica. Entonces ya empiezo con una de las razones, así que involucra muchos temas. Esa es una de las razones que quisiera presentar. Otro punto, y acá solamente hay muchos números que uno puede presentar sobre cómo está la situación de los impactos de la ciberseguridad, el riesgo de la ciberseguridad, pero voy a enfocar en ese del reporte del Foro Económico Mundial, que es un reporte que todos los años publican ese reporte sobre sobre los principales riesgos globales y consideran su probabilidad y su impacto. Este reporte empezó en 2009, creo que fue la primera publicación, y los ciberataques empezaron, creo, entre los 10 principales globales en 2012. Empezaron a tener un destaque más grande en los reportes. ¿Y cómo lo hacen? Ellos hacen encuestas en todo el mundo, en muchas organizaciones, y preguntan de un lado la probabilidad, o sea, a nivel 1 a 5, entonces desde un representando un riesgo muy poco probable de ocurrir hasta nivel 5, que sí es muy probable de ocurrir, y también de impacto, desde un impacto también de una escala 1 a 5, una escala 1 que es impacto mínimo, a un impacto catastrófico, que sería nivel 5. Y ciberataques está como probabilidad, está en séptimo, y en impacto también en octavo. Entonces sí es un riesgo que sí está presente en los reportes y muchos datos bien de muchos estudios que ya hay el impacto que tiene en las organizaciones y también en la vida de las personas. Y de hecho, en este reporte del Foro Económico, las organizaciones identificaron como el riesgo de ciberataques como el segundo riesgo más grande que afecta segundo más riesgo más grande que va a afectar los negocios a nivel global en los próximos 10 años. Entonces, en los principales riesgos de la próxima, ya lo veis, pero de las próximas décadas, la próxima década será uno de los principales, porque hay que considerar, bien, con todo el tema de el 5G, las redes 5G, computación cuántica, inteligencia artificial, que sí son oportunidades muy importantes, pero no son solo oportunidades, son oportunidades que también vienen con amenazas muy propias, nuevas amenazas cibernéticas que aún no conocemos. Entonces que necesitamos una vez más de personas entonces para este tema. Y otro problema que es un riesgo global, todos estamos, así como una pandemia biológica, la verdad es que hay un riesgo también, una pandemia cibernética, pero aún el ciberespacio, hay riesgo de un ciberespacio muy fragmentado, aún no tenemos una gobernanza, un marco global de gobernanza cibernética muy claro. Estamos trabajando, muchos países trabajando, involucrados. Colombia es muy activa en este debate también, participación en los foros internacionales sobre el tema, pero hay ese riesgo. Entonces, sí es algo que es en todos los países están enfrentando estos temas, pero aún sigue muy fragmentado, no falta algunos puntos en común, entonces es más un problema que hemos identificado. Entonces, la segunda razón, que es uno de los principales riesgos globales. Entonces,
tenemos que capacitar personas en este área porque va a estar para siempre. Es ahora, creo, por lo menos como les había comentado, por COVID-19, esperamos que ahora se invierta y sea la importancia de inversiones en capacitación y ciberseguridad. Y otro tema, el tercer punto, que creo que también es muy importante, es de la brecha. La verdad que hay una brecha laboral, faltan profesionales en ciberseguridad. Este estudio súper reciente, de noviembre, que se estima que en Latinoamérica faltan 527 mil profesionales en área de ciberseguridad. Y a nivel mundial, más de 3 millones de profesionales faltan. Y es interesante que se compara con el estudio de 2019, se redujo, antes estaba más de 4 millones, entonces hubo quizás por el tema bien de toda la necesidad que hubo este año con el tema de la ciberseguridad, pero más de 3 millones de personas en Latinoamérica, más de 500.000 personas en Latinoamérica, entonces son algunos de es una necesidad real de ahora. Los salarios, es importante destacar también, los salarios aún son los más bajos, se compara con otras regiones, es un salario anual de $27,000, pero por otro lado también hay temas de, bien, cómo está el cambio, la moneda en la región en comparación con dólar, pero es una región que creo que también es importante señalar este dato, que la importancia de capacitar a las personas y también destacar el rol de la ciberseguridad. Y yo estoy muy curiosa, no sé ustedes, pero muy curioso para ver cómo serán los estudios, los resultados del próximo año, la vida después de COVID, de COVID, de la pandemia, cómo serán estos datos. Pero creo que es un importante mensaje, la importancia de valorar y tener en cuenta la importancia del profesional de ciberseguridad. Pero hay también una noticia buena, es la región con una brecha de género más pequeña se comparada con los otros países. Acá en este estudio, por lo menos en mitad de este estudio en las organizaciones, 40% de los encuestados que estaban trabajando en las organizaciones con ciberseguridad eran mujeres y otras regiones siquiera llegaban a 30%. Entonces es un señal que, bien, por la parte de género, de diversidad, estamos caminando. Y de hecho hay muchas iniciativas, había comentado en el principio, Juanita mismo siempre estuvo involucrada llevó a cabo muchas iniciativas de fomento de género. Colombia fue uno de los primeros países en la región a hacer iniciativas en este área. Entonces, muy importante, es un aspecto positivo. Y muchas veces, a veces uno puede pensar, pues es importante la diversidad, sea de género y de otros temas. Otros ya piensan, no sé por qué es tan importante así. Y yo comparto con ustedes una experiencia profesional que yo apoyé muchos países de la región en la formulación de sus estrategias nacionales de ciberseguridad. Y muchas veces llegaba en mesas que no habían mujeres. Y lo que percibí era que las mesas que habían mujeres se hablaban de otros temas también. Yo comenté en un país que, por ejemplo, no había mujeres y, y después una mujer después llegó y esta mujer comentó de la importancia de desarrollar políticas específicas de protección en línea para mujeres porque el país tenía problemas en serios con violencia de género. Entonces, es solo un ejemplo, quiere decir, si no hay diversidad, y eso podría ser para mujeres así como cualquier otro grupo, si no hay personas, diversidades, a veces nosotros no vamos a tener la información necesaria para saber cómo está la situación de la ciberseguridad en el país. Entonces, por eso es importante la diversidad, para saber también cómo estamos y desarrollar ahí políticas que sean más incluyentes. Entonces, ese fue un ejemplo que lo vi. Entonces, wow, necesitamos de una mujer acá para que puede destacar. Cuando teníamos madres, por ejemplo, madres que destacaban, señalaban la importancia de los temas que habían casos personales con niños y niñas. Eso es uno de los ejemplos, así como puede ser con cualquier otro grupo que no participe de las discusiones. Bien,
Y, aún hablando sobre el tema, un aspecto interesante es que 65% de los encuestados, comparando con el último, ellos sí percibieron que sí hubo un incremento en la participación de las mujeres en ciberseguridad. Entonces, es una noticia muy buena saber que la región, Latinoamérica, está más desarrollada que muchos países como de Europa en temas de la participación de la mujer en ciberseguridad. Acá es otro estudio también sobre el estado de la ciberseguridad de ISACA y acá destaqué algunos puntos que creo que también me pareció muy interesante de estos datos. Que bien, más de 60% de los equipos de ciberseguridad de las organizaciones dijeron que no tienen personal suficiente. Casi 60% dicen que tenían puestos vacantes. Más del 70% que comentaban de la dificultad de hablar con el Departamento de Recursos Humanos, que no comprenden no entienden muy claro cuáles son las necesidades que los profesionales, que los encargados de la ciberseguridad en la organización necesitan. Y ese es un punto muy importante. Yo soy profesora también de temas de ciberseguridad, de políticas de ciberseguridad, y en general mis estudiantes tienen una formación más técnica. Y siempre me gusta datos así, para que además del conocimiento técnico, la importancia de la persona que está trabajando con ciberseguridad también, para que sepa comunicarse también con la persona de recursos humanos y que la persona que trabaja con recursos humanos también tenga un conocimiento básico por de ciberseguridad para que se pueda haber una una traducción de lenguas para que se puedan entender, comprender y buscar el profesional que sea más adecuado. Entonces acá es un ejemplo muy común en diferentes departamentos, la dificultad de comunicarse y la importancia entonces de no solamente las personas técnicas, pero que también los colegas de recursos humanos desarrollen esta capacidad y que los colegas técnicos desarrollen la capacidad de comunicación con el personal dentro de su organización. Que más de 30% que llevan más de 6 meses para que puedan encontrar a alguien que pueda trabajar en el puesto de ciberseguridad y que 70% contestó que menos de la mitad de los candidatos están bien calificados. O sea, pero hay el problema, no se encuentra el perfil adecuado para ocupar este cargo de ciberseguridad. ¿Pero por qué? Y este estudio hizo también interesante, además de identificar las brechas en términos de números, de personas que faltan, pero cuáles son las habilidades que faltan, es que es importante desarrollar. Y la primera no es la formación técnica, esto que es la segunda, las habilidades de tecnología y de la información es la segunda, es muy importante también, pero falta habilidades blandas, o sea, habilidades blandas quiere decir una combinación de habilidades sociales, de comunicación, de forma de cómo acercarse a los demás, cómo presentar los temas de la ciberseguridad. Entonces, como le comentaba, muchas veces la dificultad que tienen también de llegar a las personas de derechos humanos, no de recursos humanos, y explicarles las necesidades, es una señal que es la importancia de desarrollar esta comunicación. Uno de los problemas que, por lo menos yo creo que con COVID, la situación ha mejorado un poco, era cómo la persona, el CIO o el CISO, el Chief Information Security Officer, dentro de las organizaciones estaban muy lejos del CEO, de la gerencia más alta. Y con COVID, bien, se acercó, está menos lejano. Pero muchas veces, bien, por un lado, la importancia que se comunique, se destaca la importancia de la ciberseguridad con la gerencia de alto nivel, pero también que la persona que trabaja con ciberseguridad sepa comunicarse con la gerencia y decir la importancia de este tema de la ciberseguridad. Entonces, la capacidad, la habilidad de comunicación fue identificada como una de las brechas que hay en el sector. Entonces, como una
tercer punto es que aún hay una gran brecha laboral en el mercado de ciberseguridad. Entonces, tenemos sí que seguir invirtiendo en formación, en capacidad en ciberseguridad. Y la última razón, hay muchas, pero de las que he seleccionado para la presentación de hoy, es, el, si queremos que nuestros países sean desarrollados, tengan un nivel de madurez en ciberseguridad fuerte, ellos tienen que desarrollar estas capacidades. Esta acá, por ejemplo, es el índice global de ciberseguridad desarrollado por la Unión Internacional de las Telecomunicaciones, y ellos analizan los países y hay 5 puntos principales y uno de ellos es esa creación de capacidades. Entonces, no es solamente una cosa que viendo los datos, mismo para nivel de país, de desarrollo del país, en ciberseguridad de manera general, es tan importante que es una de las dimensiones de uno de los principales estudios que buscan evaluar el nivel de madurez de los países en ciberseguridad. Un poco más detallado. Y lo que cuando se habla en este tema, bien, sí, desarrollar las capacidades en ciberseguridad y crearlas. ¿Cuáles son esas capacidades? Incluyen temas de sensibilización, la importancia de marcos de certificación para que los profesionales de ciberseguridad tengan la certificación, cursos profesionales, programas de educación, la necesidad de investigación, desarrollo, innovación, mecanismos de incentivos, son algunos de esto que se busca identificar cuando las organizaciones internacionales evalúan el nivel de madurez de los países en ciberseguridad. Esos son algunos de los temas que buscan identificar. Y un punto muy interesante de ese estudio, que es de 2018, siempre, antes como de sacar la situación de Colombia en el de 2018, entonces no están los datos más actualizados, pero ver cómo está Colombia en relación a los demás países. Ese es general, no es solamente la dimensión de capacidades, pero en general. Y lo que me gusta es esta comparación, que compara los dos rankings, los dos índices que hay. Uno que es el de desarrollo de innovación con de ciberseguridad. Y que se ve es una correlación muy positiva, que un país que tiene un nivel es más desarrollado en temas de innovación también tiene una ciberseguridad. Ellos caminan juntos. Muchas veces también en unos países, esto aún no más, pero me acuerdo hace 5 años, 6 años, trabajando con países de región, habíamos países que, bien, que la penetración de Internet era menos del 50%, penetración muy baja, y muchos a veces no priorizaban, bien, ciberseguridad no es un problema porque mi país ainda aún falta invertir mucho en conectividad. Sí, hay que invertir y hay que seguir invirtiendo, pero aprovechar esto también para que invertir en conectividad con ciberseguridad, los dos caminen juntos. Entonces, era una de las, ahora bien, conectividad, ciberseguridad está más que claro que caminan juntos. Pero me acuerdo que hace unos 6 años que a veces uno priorizaba conectar así como tendría que ser, pero se olvidaba de hacerlo de manera segura. Entonces, este es un tema interesante que una de las razones más para que invertir entonces, en personas que pueden capacitar esta ayuda en la innovación del país. Y como les comentaba, el estudio es de 2018. Este año los países enviaron los datos más actualizados, entonces el próximo año vamos a tener la versión más actualizada del índice global en ciberseguridad. Y otros estudios, yo tuve la oportunidad de participar en la formulación de estos dos, que es el estudio que es desarrollado por el Banco Interamericano de Desarrollo y la Organización de los Estados Americanos. Hizo 2 estudios. También consideraron, buscaban evaluar el estado de la madurez de la ciberseguridad en los países. Y se consideraba también 5 dimensiones: legal, cultural, técnica, de política, gobernanza, estrategia y capacidades, capacitación también. Y acá
compartir con ustedes. Pueden buscar, meterse en el Observatorio de la Ciberseguridad, tienen los datos de 2016, 2020, y pueden verificar cómo está la situación de Colombia, comparar entre los años, comparar con otros países. Y como les comentaba, para acá, para este tema de hoy, me gustaría destacar dos dimensiones, que es la parte de cultura, que también es importante, creo que es un componente muy importante también dentro de incapacitación. Y, y ahí, estos son los indicadores que busca ver, por ejemplo, la mentalidad, cómo está el nivel de confianza. Y son 5 niveles de madurez, de 1 a 5. Y yo sé, para todos los indicadores son temas diferentes, pero yo siempre comento que en todos los indicadores, mismo en dimensiones diferentes, hay dos puntos que son siempre esenciales si uno quiere avanzar, si un país quiere avanzar del nivel 1 para 2, 3, 4, hasta llegar al 5, que es la importancia de tener métricas, objetivos claros. O sea, ¿qué estamos haciendo con este tema? ¿Dónde queremos llegar? Tenemos que revisarlo. Si lo revisamos, este concepto básico de cualquier política pública está en todos los indicadores. Y también si involucra las múltiples partes interesadas. Porque ninguno de esos diferentes temas va a involucrar solamente a una persona, va a involucrar muchas personas de diferentes áreas. Entonces, yo siempre, en resumen, muy sencillo, en cualquier indicador, si tienes métricas claras, se busca evaluar, si es un proceso dinámico, si hay un proceso dinámico de revisión y incluye los diferentes sectores y partes expertos en estos temas, es tu nivel vas a incrementar a cada año. Entonces, un resumen con todos los diferentes indicadores en temas de madurez y ciberseguridad. Y como les comentaba, además de cultura, también hay una dimensión específica para la cuestión de formación, capacitación y habilidades en seguridad cibernética. Entonces, mi último punto, quisiera destacar la importancia es su importancia para la madurez de los países en temas de ciberseguridad y mismo para temas de innovación. Si hablamos de innovación, tecnologías de comunicación, tenemos que hablar de ciberseguridad. Bien, ok, tenemos esas razones, pero ¿qué hacemos? ¿Qué hacer? ¿Qué podemos hacer? Entonces, ahora aparte un poco más de política, lo que podemos implementar. Como les comenté en el inicio, yo trabajé mucho con los países en el desarrollo de sus estrategias nacionales de ciberseguridad. Y acá, de todos los países, todos, y no solamente en Latinoamérica, todo el mundo, todos los países que tienen una estrategia nacional de ciberseguridad, incluir un componente de formación de capacidades de líneas. Todos, todos. Y acá de hecho destacó Colombia, que Colombia, su política nacional de confianza y seguridad digital, uno de sus objetivos específicos es exactamente fortalecer las capacidades en seguridad digital de los ciudadanos, del sector público y del sector privado para aumentar la confianza digital en el país. Entonces, uno de los objetivos específicos de Colombia. Entonces, todos tienen este componente. Y el bueno de tener yo siempre comento que el bueno de tener el proceso de desarrollo de una estrategia nacional de ciberseguridad es que, además de definir estos objetivos específicos, es un proceso también de identificación, de diagnóstico, lo que tenemos que hacer y la oportunidad de desarrollar un plan de acción para implementar esas actividades. Y lo que bien, acá estoy hablando de una estrategia nacional de ciberseguridad en general, pero enfocar en la importancia tenemos una estrategia, tenemos una visión nacional de ciberseguridad, pero tenemos ahora que traducir esas estrategias, estos objetivos específicos en acciones. Entonces, la importancia de tener un marco, un plan de acción específico para el tema de la capacitación. Y yo siempre comento un ejemplo creo que es un ejemplo más conocido en todo el mundo, que es la iniciativa de Estados Unidos, que el NIST, que es la National Initiative for Cybersecurity Education, entonces la Iniciativa Nacional para la Educación en Ciberseguridad, que es liderada y llevada a cabo por NIST, que es el Instituto Nacional de Estándares y Tecnologías en Estados Unidos. Y este modelo es muy interesante porque hicieron un marco de educación para la ciberseguridad y
y consiste y tiene aspectos muy interesantes. Uno de ellos es la asociación, las alianzas que hicieron también con el sector privado, con el público privado y la academia. Juntos desarrollaron este marco de educación en ciberseguridad. Y interesante que ellos tienen el modelo de gobernanza de este marco, incluye dos tipos. Hay uno que es una coordinación es un consejo de coordinación interagencial entre las diferentes agencias de gobierno que están involucradas en este tema, y el grupo de trabajo de NICE, que es un grupo que sí involucra sector privado, academia, todos juntos están trabajando. Entonces tiene esos dos modelos de gobernanza súper estructurados. Entonces NICE es muy estructurado. Y de hecho la estrategia de Colombia, la política de seguridad de confianza y nacional de confianza y seguridad digital de Colombia señala NICE como un ejemplo, una buena práctica para implementar. Y desarrollaron grupos, y además de tener estos dos modelos, un grupo para las diferentes agencias de gobierno se coordinaren y un grupo de trabajo para los diferentes sectores, también desarrollaron diferentes grupos específicos para discutir la necesidad de formación de capacidades en los diferentes momentos del ciclo. Hay un ciclo de vida de la educación, entonces las diferentes etapas de la educación, lo que se podría desarrollar. Entonces, es muy interesante. Y es tan importante este marco que en 2019 hubo una orden ejecutiva sobre la fuerza laboral de la ciberseguridad en Estados Unidos, en mayo de 2019, y por ser una orden ejecutiva del presidente, es obligatoria para la Administración Pública Federal, pero para que adoptaran lo que se definiera en el marco de educación de NICE. Pero también recomendó y se hicieron una recomendación para que el sector privado, la academia y los demás adoptasen también este modelo. Entonces, ese es un tema que está muy fuerte, es un buen ejemplo que se puede considerar que busca alianza en los diferentes sectores, esos modelos claros de gobernanza y mecanismos de coordinación entre ellos, la preparación de un plan de acción. Y otro aspecto muy interesante que es estandarizar también el lenguaje empleado entre el mercado laboral y la academia. Porque a veces uno utiliza una expresión, un término diferente al otro, tener muy claro bien el mercado laboral, el sector privado, el gobierno, nosotros necesitamos de personales con esas calificaciones y la academia, bien, vamos a formar con esa calificación. Entonces, el lenguaje. Cuando desarrollamos una estrategia nacional de ciberseguridad, uno de los grandes problemas es esa definición de términos. Y lo mismo pasa después cuando vamos especificando, vamos adentrando a cada una de las áreas específicas. Educación en ciberseguridad pasa lo mismo. A veces hablamos una cosa, pero no es algo común entre todos los sectores. Entonces hubo también esa preocupación de desarrollar como un diccionario, estandarizar el lenguaje. ¿Qué queremos decir cuando hablamos sobre este tema en educación en ciberseguridad? Otro muy interesante. Y como les comentaba, el ejemplo de NICE, ellos desarrollaron, consideraron para hacer su plan de acción en la ciberseguridad en sus diferentes momentos, sea para educación primaria y secundaria, superior y aprendizaje, capacitación y certificación, que es algo constante, también la importancia de la capacitación, innovación, investigación, desarrollo e innovación, y sensibilización. La verdad, sensibilización está en todos los momentos. Pero quisiera destacar eso como es importante. Cada uno de estos temas demandan una política específica, acciones muy específicas. Entonces, cuando vamos a hablar en capacitación y ciberseguridad, tenemos que tener muy claro bien qué grupo estamos hablando, cuáles son las necesidades específicas de cada uno de estos grupos. Bien, por ejemplo, educación primaria y secundaria. Si estamos hablando de más de niños, adolescentes, hay que enfocar también en el rol de los padres, informar a los educadores para trabajar con este tema. También hay un estudio, que es un estudio ya de 2017 de National Cybersecurity Alliance, la Alianza Nacional de Ciberseguridad. Es de 2017 el estudio, pero lo que me gustó es que preguntaron a los millennials, preguntaron a ellos cuál era el rol que los papás tenían en la definición de una carrera en ciberseguridad. Y 40%
confirmaron que sus papás eran la figura, eran las más influyentes que, para apoyarles en esta decisión sobre qué camino profesional iban a seguir. Entonces, es decir, siempre 40%, uno piensa que a los adolescentes no escuchan a los padres y los niños no lo escuchan, pero sí escuchan. 40% dijeron, no, ellos tienen un rol central en la definición de mi profesión. Y 57% contestó que era confiaba o muy demás en la capacidad de los padres ayudarles a seguir una carrera en ciberseguridad. Entonces, si vamos a pensar, entonces, incluir temas de enfocar en la educación primaria y secundaria en ciberseguridad, también tener algo, pensar en el rol de los padres en esta parte. Además, por supuesto, de los roles de los educadores, porque hay que considerar las preocupaciones de seguridad, cuáles son también las posibles trayectorias profesionales, son los años de formación, los niños al final de la formación secundaria van a buscar su carrera. Buscar también herramientas que sean más adecuadas para este grupo demográfico, o sea, juegos, competencias entre ellos. Entonces, hay todo este modelo, no solamente del contenido, en el momento que necesiten en aquel momento, el contenido para que puedan pensar lo que van a hacer en el futuro, capacitar a las personas que van a fornecer a los niños y adolescentes, a los jóvenes, este contenido, como los padres y los educadores, y cuáles son las diferentes herramientas que van a apoyar en este proceso. Entonces, es muy importante. Los últimos años, muchas escuelas incluyeron el temas de tecnología en la malla curricular de los alumnos, pero de ciberseguridad muy poco. Entonces, eso que siempre, una de las cosas que pregunta a los países, cuando trabajan con los gobiernos, si tienen algún componente de tecnología. A veces unos no tienen, pero si ya tienen un componente de tecnología, incluir el tema de la ciberseguridad. Tienen que caminar juntos. Otro tema de la educación superior y también destaca acá el aprendizaje, precisamente acá como rol de SENA, por el caso de Colombia, pero toda Latinoamérica, esos institutos tienen un rol muy importante. Y es el momento acá que es el primer paso de hacer una carrera en ciberseguridad. Muchos de los que trabajan hoy en ciberseguridad, como yo mismo, yo no pensaba en ciberseguridad en la época de mi pregrado, pero hoy las personas sí pueden, sí, hay que fomentar esta idea. Entonces, buscar qué formaciones en ciberseguridad, en algunos pregrados, tener concentraciones específicas. ¿Por qué no meter una especificación que hable del tema de la ciberseguridad? Muchos ya hablan, por ejemplo, de temas de tecnología, pero incluir ciberseguridad. Hay a veces, me preocupa mucho cómo a veces hay cursos donde ingeniería que siquiera tienen un componente de ciberseguridad o tienen como, a veces cuando hay sí, pero es solo una opción, pero muchos aún no lo tienen. Entonces, considerar, después tener especializaciones, programas de posgrado. Destaco acá también el rol de los gobiernos en este tema de la formación de la educación superior, en el sentido de fomentar que las universidades, que los institutos de enseñanza superior desarrollen esos programas y ayudar en la estandarización y verificación de la calidad de esos programas. Desarrollos de certificación y como les comentaba, certificación que es para que puedan tener algo que compruebe que la persona sí tiene las calificaciones determinadas. Y programas de aprendizaje, que acá en particular en Latinoamérica tienen un rol muy importante y hoy ya sí tienen programas que ya se incluyen temas de ciberseguridad, más tecnología, buscar alianzas público-privadas que pueden ayudar y apoyar, porque ellos también tienen muy claro lo que necesitan. Entonces, esas alianzas son muy claves en este proceso, en la formación de este grupo. Pero mismo después puedes hacer un pregrado, posgrado, tienes que seguir, es algo continuo. Cualquier persona que trabaja en cualquier tema, pero si trabajas con tecnología, entonces con ciberseguridad, uno tiene que siempre buscar capacitarse, entonces tener esos programas. Y por eso apoyo financiero, becas, para que las personas también pueden, y becas que sean no solo de gobierno, pero también que las organizaciones busquen fomentar que sus profesionales también se capaciten en este tema. Una de las cosas que también siempre busco identificar en los países cuando trabajo con ellos es si ya hay alguna beca, porque muchos países tienen una beca para
temas de tecnología. Entonces, ¿por qué no meter una beca con temas de ciberseguridad? Acá es solo un ejemplo de la cantidad de certificaciones que tiene que una persona, certificaciones más técnicas que puede, un profesional puede buscar a lo largo de su carrera profesional, de su desarrollo profesional para comprobar sus capacidades. Entonces, es mucho, el sector está muy fuerte y Latinoamérica aún hay que incrementar. Hay pocas personas que tienen certificados porque son caros. Entonces, el apoyo de gobierno y de las organizaciones del sector privado. El tema de investigación, desarrollo e innovación, sea el tema, la importancia de la academia. Entonces, es una alianza muy importante que el gobierno y la industria tienen, ellos necesitan de la investigación. La investigación de la academia puede ayudar mucho que gobiernos y el sector privado formulen soluciones para problemas, para desafíos actuales, pero tienen que comunicarse. Entonces, buscar desarrollar esas alianzas, programas de gobierno, academia, sector privado, para desarrollar proyectos específicos para buscar soluciones para los desafíos de hoy y del futuro. De investir en programas específicos, programas de doctorados enfocados también en desarrollo de centros de excelencia de investigación y ciberseguridad. Necesitamos desarrollar esta parte también. Bien, sensibilización. Acá como el comentaba, todo empieza con sensibilización. Es decir, empieza con la idea de aumentar la conciencia del usuario, cualquier usuario, por el tema de la importancia de ciberseguridad, que adopte prácticas básicas de higiene cibernética. Y con la sensibilización, la idea es empieza con la sensibilización para que pueda llegar a construir una cultura nacional de ciberseguridad. Pero llegar a una cultura bien, es todo un proceso, pero hay que empezar con la sensibilización. Entonces, la selección es como es la base de todo. Entonces, yo comento que siempre un kit de herramientas para cómo desarrollar campañas de sensibilización. De hecho, Colombia tenía campañas muy interesantes en este tema de sensibilización, de ciberseguridad. La importancia de hacer sensibilización es hacer a la persona conocer sobre el tema. Pero después que conoce el tema, es importante que se presente la información de una manera un poco más específica, que lo público necesita saber, ok, te conoces el tema, punto, es importante, ya saben que existe el tema, existe la ciberseguridad. Pero necesito que grupos específicos, a depender de su grupo democrático, hay necesidades específicas de cada grupo, que tiene que darles las herramientas necesarias. Si para los niños se utilizan más las redes sociales, a los mayores porque no están tan acostumbrados, esto es importante que para evitar protegerles de estafa. Entonces hay que buscar cuáles son las necesidades específicas para cada grupo. Buscar maneras que se retienen el material educativo, el conocimiento, que eso se convierte en habilidades, en capacidades, hasta que se convierta en un hábito. Una persona que ya sabe, es un hábito. Ciberseguridad es como cepillar los dientes. Y ahí llega un punto de cambio cultural. Sí, por supuesto, esto lleva muchos años, son años este proceso, pero es lo que tenemos que tener en cuenta si vamos a desarrollar cualquier plan de acción sobre el tema de capacitación también. Acá algunas de las herramientas que les comentaba, además del ciclo, de los diferentes momentos, considerar, hay muchas herramientas disponibles, sea clases y debates, ferias de empleo para que fomente, que alentar a los estudiantes más jóvenes que busquen entrenamientos online, webinars, gamification. Entonces, hay muchas posibilidades. Entonces, algunas recomendaciones finales es tener un enfoque estratégico para educación. Es algo estratégico, es algo de largo plazo, es algo que podemos hacer. Cooperación público-privada y con la academia, por supuesto, y con otras múltiples partes interesadas. Y comprender cuáles son las necesidades específicas en cada uno de los ciclos del momento del desarrollo de la formación de las personas. Por último, les quisiera recomendar la lectura de este white paper. Yo fui una de las coautoras. Muchos de los temas que presenté acá es sobre educación y ciberseguridad, con la UEA y AWS, y es sobre la idea de cómo desarrollar esa estrategia nacional, cómo desarrollar un plan de acción para la educación en ciberseguridad. Les recomiendo lectura. Bien, ya estamos casi, quisiera también dejar la oportunidad para ustedes hacer preguntas. Bien, muchas gracias por la oportunidad, presentar, compartir conocimientos, y como conclusión, la verdad que ciberseguridad es un tema que necesita de personas de todas las áreas, y yo acá soy un ejemplo como abogada que trabajaba con gestión pública, con políticas, y en otros temas, hace 6 años que me dedico,
al tema de la ciberseguridad y siempre hay una necesidad profesionales con diferentes capacitaciones y que aprendan a comunicarse con las personas más técnicas, que los técnicos aprendan a comunicarse con las personas con formación de políticas, de comunicación. Entonces, necesitamos de la diversidad en la formación de las capacidades en ciberseguridad. Bien, muchas gracias y acá quedo a disposición de ustedes si tienen cualquier duda, inquietud. Muchas gracias. Hola Bárbara, muchísimas gracias. Te saludo nuevamente. Bienvenida a la universidad. Gracias a todas las personas que están conectadas. Y sí, efectivamente, como lo comentaba Bárbara, daríamos unos minutos por si alguno tiene algún comentario o pregunta. Aprovecho también, Bárbara, para preguntarte, como estábamos haciendo la retransmisión de tu charla por Facebook, nos hacían la siguiente pregunta. Espérame que ahora se me perdió. Bueno, nos preguntaban, una participante, Giselle Rodríguez, nos decía, buenos días, excelente información. Quisiera saber cómo proteger nuestros datos en el sistema financiero, ya que se ve mucho el robo de datos personales, suplantación, entre otras. No sé, Bárbara, si tuvieras algún tipo de recomendaciones para Giselle. Wow, el sector financiero, bien. La verdad que cuando pienso en sector financiero hay tantas posibilidades, porque, y es interesante la pregunta que el sector financiero, yo siempre comento que es como casi nosotros decimos un yardstick, es la referencia en los países, porque ellos en general son los que tienen las medidas de ciberseguridad más desarrolladas por la situación de, por supuesto, dónde están los recursos. Yo no le sé que me gustaría saber un poco más sobre la realidad de ella para saber cuáles son lo que necesitaría, porque a nivel personal, si estás desde casa, por ejemplo, la importancia, por supuesto, de conectarse, vas a conectarse con su trabajo, si estás utilizando VPN, si como profesional, si estás trabajando con cosas de su trabajo ligadas a su organización, salir conectando cosas personales, seguir la orientación de la organización, porque casi todos los órganos del sector financiero tienen recomendaciones, creo que todos los bancos tienen políticas muy claras sobre políticas y tienen políticas de seguridad de la información internas. Y sí, pero uno de los puntos es qué es lo que, y es interesante esto que fueron las cosas que se percibió con la crisis ahora de la pandemia, es que sin embargo muchas organizaciones tienen temas así como las organizaciones del sector financiero, pero no, se olvidan de comunicarse de manera efectiva a los empleados. Entonces, como un mensaje principal, yo creo que voy a dejar, es que, ok, tienen la política de información, tienen una política de gestión de crisis, tienen cómo garantizar la continuación de los negocios, todos esos planes, pero comuniquen a sus empleados y comuniquen de una manera que sea efectiva, sencilla, que no sea más un trabajo para ellos. Entonces yo no comenté mucho acá, pero de herramientas que se puede utilizar. Yo espero que vamos a ver un cambio espero, en los próximos años de humanizar un poco más esas políticas internas de ciberseguridad. Yo creo que esa será una recomendación si ella está trabajando y hay muchas otras opciones de cómo protegerse. Uno, protegerse desde contraseñas, garantizar que está todo actualizado, es una cosa. Otro punto importante, ver dónde estás compartiendo su información. Muchas de las personas utilizan las informaciones que están públicas. Entonces, hay recomendaciones son miles. Puedo hacer una otra presentación de solo una hora con recomendaciones así. Así es, de hecho, Bárbara, pues también pensaba ahorita que cada día tenemos más información acerca de los riesgos, con todo el auge también de las redes sociales y demás, todos los organismos nacionales e internacionales que se dedican al estudio y a dar respuesta a todo este tipo de riesgos cada vez comunican más. Entonces también pues es una invitación para todos de pues seguir conectados, seguir cuentas oficiales, estar también pendientes de los reportes, de las constantes recomendaciones que nos dan. De hecho, la OEA, el INCIBE, el CCN, CERT, bueno, tenemos muchos ejemplos acá y a nivel nacional, el Centro Cibernético Policial, el COLCERT, que son muy activos, siempre dándonos recomendaciones en torno a los riesgos digitales. Entonces, pues, invitados todos también a revisar todas las redes sociales. Carlitos, no sé, ¿me puedes confirmar si tenemos más preguntas?
por favor. Sí, Fabi, tenemos una pregunta por acá también. Em, Lady Saldaña que dice, buenos días, en referencia a las certificaciones, ¿cuáles consideras que son las primeras que debemos adquirir? Esto bien voy a poner acá en la pantalla, seguir acá con las certificaciones. Es la verdad, depende, una vez más, depende mucho. Por ejemplo, yo no soy una persona técnica, entonces esas certificaciones para mí no eran certificaciones tan que eran, hacían sentido para mi carrera. En mi caso, por ejemplo, Certified Information Security Manager de ISACA, sí sería interesante, otras más enfocadas en protección de datos personales, fue lo que yo hice, por ejemplo. Entonces yo tengo esas certificaciones, pero depende mucho de su rol. Y hay que considerar, entonces, por ejemplo, si estás trabajando con CERTs, si él trabaja con respuestas a incidentes cibernéticos, Curtis Mellon es una excelente certificación, es la certificación. Otras, ISACA también tiene muchas opciones, pero todas acá que están acá son excelentes opciones de certificaciones. Yo voy, para que puedas buscar, primero, identifica exactamente cuál es tu rol, cuáles son las necesidades que necesitas, busca personas que tienen una formación que es un ejemplo en tu área, crees, y ve cuáles son las certificaciones que esta persona tiene. Es lo que yo hago siempre. ¿Cuáles son las personas que son referencia en este área específica? Porque son muchas y tienen necesidades específicas. Eso es un punto. Otro, valores. Certificaciones son caras. Entonces, uno también tiene que decidir, a ver, no solamente en términos de los contenidos que serían más adecuados para sus necesidades específicas, pero también temas de valores. Entonces, no voy a decir cuál es la mejor, son todas muy buenas acá, pero hay que hacer esa decisión. Entonces, ¿qué necesito ahora? ¿Cuál será el valor, el costo de la inversión? Que todas son esas acá son muy buenas, pero es una decisión de cada uno. Es difícil, no hay una especie, cada una es una necesidad, es más enfocada en un área de ciberseguridad. Eso es lo que comenté acá durante toda la presentación, que al final ciberseguridad involucra muchos temas. Entonces, haga esta idea, busca los contenidos más los valores. Pues es una decisión complicada y eso es uno de los retos de la región. Muchas personas a veces no tienen las certificaciones por tema de costo. No sé si tenemos más preguntas. Estás mute, Fabs, ya, Sí, ya, perdón. ya. Me gustaría agregar algo a lo que comentaba Bárbara, también de pronto para aquellas personas que estén hasta ahorita de pronto tratando de identificar su rol o mirando por dónde empezar a formarse en temas específicos de en ciberseguridad. Ahorita vemos también constantemente cómo pues organismos internacionales abren también cursos gratuitos y digamos de libre acceso para todos, hasta en los que la OEA lanza siempre en conjunto con Cisco. Y bueno, creo que hay un sinnúmero. Bárbara, tú me puedes ayudar a completar, pero la lista también es larguísima de las ofertas que también salen de cursos a través del Ministerio TIC, acá en Colombia. Pues digamos que hay muchos cursos. Lo importante siempre es estar pues muy atentos a las convocatorias y pues poder aplicar cuando las están abiertas, digamos, las plazas. Eh, entonces, bueno, no sé si tenemos más preguntas. Creo que por aquí, ¿no, Carlitos? No, señora, por aquí pues teníamos otra de John Tinja que va muy en línea con lo que nos preguntaba Lady, entonces ya por Ok. aquí estamos muy bien. Bueno, Bárbara, entonces de nuevo darte las gracias por habernos acompañado al cierre de nuestra primera semana de la ciberseguridad en la Universidad de Ann. Muy contentos de haber estado contigo hoy, aprendimos muchísimo, creo que muchas de las cosas que nos comentabas, estamos haciendo un esfuerzo muy importante en la universidad por, digamos, fortalecer todos estos temas de formación, como lo contaba Juanita, estamos con nuestro semillero en ciberseguridad y bueno, mil iniciativas más que esperamos cada día ir consolidando más. Esperamos tenerte más adelante, pues ya creo que será el próximo año, en otros espacios y eventos con nuestros estudiantes y pues toda pues nuestros invitados especiales. Muchas gracias. Te mando un abrazo muy, muy grande acá desde Bogotá y pues espero verte pronto. Muchas gracias, Fabiana. Y un abrazo desde Brasil a ti, especialmente a ti, a Juanita y a todos los demás colegas en Bogotá. Colombia es un país muy especial, trabajé mucho con Colombia
Y bien, espero que el próximo año la semana sea presencial. Todos Espero que podemos. sí, no lo dudes. Esperemos que sí. Cuídate mucho y a todos de verdad muchas gracias por haber estado conectados con nosotros en este cierre de la semana. Bárbara, tuvimos más de 30 personas conectadas hoy entre acá Webex y Facebook. Entonces, bueno, igual queda todo el material a disposición de ustedes grabado. Entonces, agradecerte de nuevo, muchísimas gracias y que termines de tener un buen resto de día.